Hola, bienvenidas y bienvenidos a Real Woman Voices. Este es el espacio donde nos sumergiremos en las historias reales de mujeres extraordinarias en el mundo STEM y mucho más. El objetivo en cada episodio es explorar el viaje de líderes que han dejado y están dejando una huella a día de hoy en sus respectivos campos. Pero lo más importante es compartir sus experiencias humanas, inspiraciones y lecciones de vida. Para este primer episodio no podía estar más contenta que contar con la presencia de Mercedes McPherson, que es la Chief People Officer de Globant, que nos va a hablar no solo de sus éxitos profesionales, sino también nos vamos a adentrar en temas como películas, libros que las inspiraron, anécdotas que le han dejado lecciones valiosas en su vida, y descubriremos también cómo podemos lograr ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, las rutinas diarias que podemos fomentar para conseguir un bienestar y historias que nos hagan reír y reflexionar a través de tus vivencias, Mercedes. Así que muchísimas gracias, espero que este espacio sea de provecho para todos y que podamos conectar, inspirar y aprender de muchas mujeres en tecnología, STEM y muchas más áreas. Bueno, si te parece bien, Mercedes, le voy a decir Mechi porque no estoy acostumbrada a decirle Mercedes, así que Mechi es Mercedes, ¿vale? Me gustaría que nos cuentes quién es Mercedes, de dónde vienes, dónde estás hoy y a dónde quieres ir. Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de compartir, sobre todo en este primer capítulo, donde arrancás con este tema que me parece súper interesante, y es conocer a la gente desde un lugar profesional, pero también desde un lugar humano. Así que muy feliz y muy honrada de estar aquí. ¿Quién soy? Soy una mujer que trabaja en tecnología hace más de 20 años, que no soy para nada tecnológica, pero me apasiona el poder transformador que tiene la tecnología. Y bueno, casi un poco por accidente terminé trabajando en este rubro, que es el de la industria de IT. Y soy una madre, soy una amiga, soy hija, soy aprendiz, porque me encanta todo lo que tiene que ver con aprender cosas distintas. Soy una persona a la que le apasiona mucho viajar, conocer culturas diferentes, idiomas. Me encanta compartir con la gente que quiero, con amigos. Me encanta poder reconectar con mis raíces cada tanto. Así que soy una persona que trata de vivir muy intensamente, que disfruta, trato de disfrutar lo que hago. Siento también muy intensamente, soy muy emocional, y soy una persona muy curiosa y sobre todo apasionada de las personas. Creo que eso es lo que me describe mucho. Así que... Hablando de que te gustan las culturas, cuéntanos un poco el origen de Mercedes, dónde has vivido, porque creo que es característico de tu persona y te ha marcado todos los países por los que has pasado y tu historia, ¿no? Tu familia, tus orígenes. Sí. Primero soy nieta de inmigrantes, entonces mis abuelos inmigraron desde Italia a Argentina, y creo que eso marca un origen muy particular, ¿no? Donde entonces arranca con esa generación, con la generación de mis abuelos, que llegaron a una tierra que no les era propia, sino que aprendieron a querer y a sentirse parte de esa tierra. Luego mi madre ya nace en Argentina, y mi origen es también como muy de cruce de culturas y de países. Mi madre es argentina, mi padre es estadounidense, y yo nazco en Estados Unidos, pero cerca de los 4 años me voy a vivir a Argentina. Mis padres se divorcian
y me regreso a Argentina con mi madre, y a una Argentina rural, porque nos volvemos a vivir al pueblo, del pueblo ciudad del cual mi madre es oriunda, que es Goya, Corrientes, es en el norte de Argentina. Y arrancamos ahí nuestra vida en Argentina. Bueno, mi madre llega ella es traductora de inglés, y llega de regreso a su lugar de origen, a sus pagos. Y entonces yo siempre crecí, tuve que aprender español porque en ese momento no hablaba español, y siempre crecí como muy marcada por las distintas culturas, y por esto que ese ensamblaje de culturas que se producía muy naturalmente en mi casa. Y luego siempre crecí sabiendo que iba a vivir viajando, que ese era mi objetivo, era conocer otras culturas, viajar, estudiarlas. Entonces a los 18 años fui a rendir el examen de ingreso a la universidad para ingresar a Estados Unidos, lo cual fue todo un proceso, porque había que viajar a Buenos Aires para poder rendir esos exámenes. Eran momentos donde no existía internet, entonces y yo había estudiado había hecho toda mi educación en Argentina, con lo cual era probar y ver cómo era. Honestamente no me preparé para nada, cosa que a mi madre la volvía loca. Y como que yo siempre pensé, bueno, si tiene que ser, va a ser, y si estoy lista, estaré lista, y ya lo veremos en el examen, y si no, no estaré lista. Creo que podría haber hecho un poquito más de lo que hice, pero fue una experiencia súper linda. La verdad es que yo tenía como este sueño de que iba a estudiar, ya tenía en claro la carrera de Relaciones Internacionales en Estados Unidos. Finalmente fui aceptada a una universidad que me gustaba, y entonces viajé, llegué, y fue increíble porque era lo que yo había soñado. Después, transcurrido un tiempo, me di cuenta que no me gustaba para nada. Es decir, que todo lo que había soñado que iba a ser de una manera, por supuesto un sueño idílico. La realidad te chocó. Sí, la realidad me arrastró, me hizo morder el polvo. Y sin embargo, hasta el día de hoy creo que es una de las experiencias que más me ha marcado, porque tuve que vivir sola, lejos de mi familia, muy lejos de toda mi familia, de mis amigos. Y yo al fin y al cabo había crecido como cobijada en un pueblo por gente muy querida, con una red de contención enorme. Mis abuelos fueron muy importantes en toda mi crianza, entonces yo siempre crecí como rodeada de mucho amor y de mucha contención, con muchos amigos en el entorno familiar. Entonces eso me obligó a encontrarme con una realidad muy distinta, muy ajena, que me resultaba muy extraña, desde la forma de vincularse hasta todo lo otro, ¿no? Y bueno, con el tiempo decidí que iba a seguir estudiando en Argentina, volví a Argentina y terminé estudiando ahí. Pero en Buenos Aires. Volví a Buenos Aires, lo cual también fue un shock enorme, porque de nuevo, mi experiencia en Estados Unidos también era muy distinta, porque al fin y al cabo era un pueblo universitario, vivía en la universidad, iba caminando por el césped a dar a las clases, podías ir descalzo, podías llevar era muy libre, podías llevar tu vianda, podías comer fruta, podías llevarte el desayuno. Y llegué a Buenos Aires y me encontré con una jungla muy distinta. Entonces tuve como 3 experiencias muy distintas a lo que yo imaginaba que iba a ocurrir. Sin embargo, y fue muy importante en los primeros meses, sobre todo, que mis amigas y mis amigos, muchos de ellos se habían ido a estudiar a Buenos Aires. Entonces yo tenía como, otra vez había recuperado como mi red de contención,
y sí era adaptarme a una ciudad que era súper intensa, hasta hostil, con un nivel de agresividad muy fuerte, pero bueno, al tiempo, gracias a que tuve siempre ese respaldo y ese tejido conectivo, esa red de contención, me adapté, me empezó a gustar, empecé a encontrarle el gusto y bueno, me fui de Buenos Aires, viví ahí, no sé, como más de 20 años, y me fui a Buenos Aires teniendo un amor muy grande por Buenos Aires, ¿no? Sobre todo por la vida cultural, por la ciudad, por las distintas experiencias, y por la gente. Por la gente, por los amigos de la vida que fui construyendo, no solo esos amigos que fueron muy importantes cuando llegué, sino los amigos que fui haciendo. Cuando fui a la universidad tuve un grupo de universidad espectacular y nos hicimos muy amigas, un grupo de 8, somos 8 o 9, muy amigas, y nos ayudábamos, nos conteníamos, nos sosteníamos. Si había alguna que digamos que estaba mejor preparada que otra para un examen, siempre ocurría que nos cobijábamos, y alguna se quedaba sin casa o porque se tenía que mudar. Y nada, esa experiencia para mí fue espectacular, porque fue estudiar lo que me encantaba con la gente con la que me encantaba estudiar. Entonces fue súper linda. Y bueno, luego por temas de trabajo ya en Globant estaba creciendo mucho en Colombia, y yo veía que no había presencia del área de People, y yo había viajado. Cuando entré a Globant, y empezamos muy rápido a expandirnos. Ese era el objetivo, yo tenía que ayudar a Globant a expandirse. Al principio nos expandimos en el interior y luego al exterior de Argentina. Y bueno, siendo del interior de Argentina, o sintiendo que ahí estaba mi sentido de pertenencia, viajé a abrir oficinas en Argentina, y para mí eso tenía un impacto. El propósito, conecté inmediatamente con ese propósito, porque siempre pensé, ¿cómo puede ser que Argentina tenga tanto talento que no se aprovecha? Y todo pasa por Buenos Aires. Y entonces me sentía como ese propósito muy personalmente por mi historia, y cuando empezamos a expandirnos más me gustó, porque era abrir a otros países, que era la parte que más me gustaba. Abrimos primero Uruguay, luego Colombia, viajé a Colombia y conecté súper bien con la gente en Colombia, porque me parecía que tenía una calidez única, me sentí muy como en mi casa. Y cuando Globant empezó a expandirse ya y a crecer ahí muy fuerte, me pareció que era una buena oportunidad, sobre todo porque en el área de People hacía muchísima falta una presencia local. Así que bueno, ahí se lo propuse a mi familia aceptó, nos fuimos a Colombia. Y hace 2 años y medio estamos aquí en Madrid, también muy a gusto, y bueno, explorando esta experiencia, que también es como muy distinta a las experiencias anteriores. Pero lo que me divierte a mí y a mi familia también, afortunadamente, es esto de ir probando distintas experiencias, e ir teniendo esas miradas y estos amigos que uno también va construyendo a medida que va pasando por distintos países y ciudades. Sí. Al final se convierten en tu familia, allí donde estableces tu nuevo hogar. Exacto. Pues muy interesante, Mechi. Y escuchando todo lo que nos has comentado, te hago una pregunta. Sí. A lo largo de tu carrera, que es bastante larga, sí. ¿has tenido algún fracaso o desafío que te haya llevado a una importante lección de vida? ¿Nos podrías compartir ese fracaso y cuál fue la lección que te dejó? Sí, yo no sé si diría que fue fracaso, pero sí diría... ¿O desafío? Sí, desafíos muchos. Cambiar de país es un desafío importante, porque uno llega a un lugar a donde no entiende nada, y sobre todo cuando tu trabajo es la conexión con las personas, llegar
a un lugar nuevo y tener que construir esa conexión, porque de eso yo trabajo, de conectar con la gente. Una y otra vez es como un desafío importante. Y sobre todo, también cuesta mucho dejar esos vínculos que uno construye. Lleva mucho tiempo construir confianza, y para este rol es fundamental que la gente confíe, que haya apertura, que haya transparencia, y ese es un trabajo arduo que requiere de tiempo y de construcción. Entonces, empezar en un lugar nuevo desde cero, volver a conocer a la gente, y a pesar de que uno tiene muchos años en Globant, quizás en Colombia no me conocía a nadie cuando llegué. Lo mismo pasaba en Madrid, o lo mismo pasaba cuando yo cambiaba un rol nuevo dentro de Buenos Aires. Ya no era cambiar en el sentido de estar en otro país y de no tener quizás ni siquiera una persona de contacto sino era más empezar en un rol nuevo dentro de un lugar que conocía, entonces era más fácil, pero creo que hubieron muchos desafíos. Por ejemplo, cuando tomé el área de compensaciones en Buenos Aires, cambié profundamente de rol, o cuando fui a People, después de haber hecho muchísimos años recruiting, 15 años de experiencia en recruiting, y digamos, por distintas circunstancias llegar a People, fue difícil, sobre todo porque uno se pregunta, ¿estaré tomando la decisión correcta? ¿No? Si esto es lo que yo sé hacer y me encanta hacerlo, ¿por qué estoy cambiando? Y el miedo que genera eso. Y por ejemplo, tomar un área muy dura como es el área de compensaciones, o mucho más numérica, para mí era un desafío enorme, y recuerdo hasta que me enfermé al principio porque me costó. Nunca había estado en una posición en la que yo tenía que liderar y aprender a la vez sobre la posición. Me acuerdo perfecto de haberle dicho a una persona que tenía mucha experiencia: explícame esto como si yo recién arrancara. Como si tuviera 5 años. Exactamente, como si tuviera 5 años. Explícamelo. Por suerte, no existe, digamos, nada es rocket science, digamos, ¿no? No hay... uno va aprendiendo y va teniendo un sentido común y un pensamiento crítico y un montón de cosas que te permiten aprender rápidamente, pero al principio hay una curva y hay que poder bancarse esa curva cuando uno tiene que liderar, y eso me costó bastante. Tal es así que terminé en el gastroenterólogo, ¿no? Y ese fue un desafío bastante importante. También un desafío importante, fue sin dudas arrancar desde cero en un país nuevo, sobre todo por la parte afectiva y la parte de la conexión con las personas, y por todo lo que eso me impacta a mí en lo personal, pero también en lo profesional. Entonces eso fue un desafío muy importante, y por supuesto que hay momentos en los que uno dice, ¿habré hecho bien? ¿No habré hecho bien? ¿No? Empiezan los conflictos, a veces temas familiares, donde uno dice o se cuestiona respecto a la decisión que tomé, si le hizo bien a un hijo, si hizo bien porque nosotros somos un todo, digamos, estamos integrados. Entonces, desde lo profesional quizás no había duda, pero hubieron momentos en los que sí fueron difíciles. Me tocó la pandemia, por ejemplo, sin poder viajar durante 1 año y medio a mi país, a volver a ver a mi madre o digamos, a mis amigos, a mis sobrinos, a mis hermanos. Entonces fue desafiante, fue muy desafiante, y creo que a nivel profesional permanentemente hay desafíos. Afortunadamente yo creo que a mí me divierte mucho aprender, entonces sí puede ser que habrá habido momentos o más frustrantes o más dolorosos. El cambiar de posición y venir de tener una posición global a tener una posición regional también fue un desafío importante, y sobre todo
cómo hacer que mi ego no se vuelva en mi contra, ¿no? O sea, cómo hacer que... porque uno pensaba y dice, bueno, el scope es mucho más chico, voy a manejar mucha menos gente, veo que falta construir todavía un equipo, y yo ya venía con un equipo que hacía muchísimos años que había construido. Entonces, todo ese desafío fue un desafío importante y también fue como fuerte. O sea que hay muchos desafíos que van apareciendo en la carrera y eso es lo que lo hace también interesante y colorido, y no hay nada monótono, ¿no? Y por eso también me quedé tanto tiempo en Globant, porque Globant fue creciendo tan rápidamente que se me fueron generando un montón de oportunidades de aprendizaje, de crecimiento y de desafío, e incluso situaciones en las que yo me tenía que incomodar personal o profesionalmente. ¿Y qué lecciones te dejaron esos momentos difíciles? Bueno, como te decía, sobre todo lecciones para mi ego, de en algún momento volver como a replantearme. Estoy hablando desde mi ego, no estoy hablando desde un lugar que a mí me gustaría hablar. Y si yo hablo desde mi ego, ¿qué me está doliendo, no? ¿Por qué me está doliendo lo que me está doliendo? Sin embargo, muy rápidamente creo que empezar a ver, ok, en esta región hay un montón de países, hay muchísima diversidad, vamos a crecer muchísimo en crecimiento inorgánico, vamos a tener que ver que hay mucha posibilidad de agregar valor. Es algo que rápidamente me sacó de ese lugar porque es lo que más me gusta hacer. Entonces, cuando había algo que me salía bien y que me gustaba hacer, rápidamente volví a poner el foco ahí, pero sí había momentos en los que decía, ¿en qué momento decidí que esta era una buena idea? ¿En qué momento me pareció que bajar, estoy bajando, ¿no? Y esto pasa mucho, creo que cuando uno cambia de rol en las organizaciones. Y después, ¿por qué dejé todo lo que había construido, ¿no? O sea, ¿por qué dejé mi equipo? Si fue una decisión mía, ¿en qué momento me pareció que era una buena idea? Y también en otros momentos me pasó que el desafío estaba en, ¿podré hacerlo? ¿No? Yo me acuerdo de haberle dicho al CEO de la compañía en un momento, no sé si lo voy a poder hacer porque no lo visualizo. Y él me contestó, visualizarlo y después lo vas a poder hacer. Entonces hubieron muchísimos aprendizajes y desafíos profesionales, personales, muchísimos. Eso me da pie a la siguiente pregunta y es, ¿cómo manejas el estrés y la presión en tu mundo profesional? ¿Y cómo consigues un equilibrio en tu mundo personal? Porque el estrés nos persigue, no se queda cuando dejamos la oficina y nos vamos a casa, ¿no? Nos sigue. ¿Tienes alguna técnica, alguna actividad que realices, algo que te ayude a relajarte? ¿Cómo lo gestionas? Porque además en tu rol el estrés está muy pegado a los problemas de terceras personas. Sí. Algo que me cuesta mucho a mí no es tanto el estrés, sino, por supuesto que el estrés también, y trato de identificar cuando estoy... Hay una dosis de estrés que es necesario porque justamente el aprendizaje requiere incomodarse, ¿no? Requiere decir, acá no sé nada, yo que creía que sabía un montón de cosas y con todos estos años de experiencia voy a aprender cosas nuevas y tengo que bancarme estar en ese lugar, ¿no? Tengo que convivir conmigo misma, tengo que reconciliarme con esto de que estoy aprendiendo, permitirme aprender. Me gusta la frase, el aprendizaje incluye incomodarse, ¿no? Pero sin dudas, si no ocurre nada, digamos. Si estoy cómoda, estoy en mi zona de confort, claramente no estoy aprendiendo. Y uno no puede estar todo el tiempo en conflicto y saliendo de su zona de confort, porque no se puede. Tampoco puede estar todo el tiempo en la zona de confort, porque no hay aprendizaje. Entonces creo que encontrar ese equilibrio es la clave. Pero algo que a mí sí me cuesta más quizás es cuando pasan cosas muy terribles a otras personas
no sentirme personalmente involucrada en esa situación. Y han pasado cosas, bueno, la pandemia implicó que falleciera gente que yo conocía y que quería, que gente que yo conocía y quería estuviera en una situación crítica, o sus familiares, o alguien cercano, o un hijo. Los temas de enfermedad y de fallecimiento de gente muy querida, esas son situaciones donde quizá me juega un poco en contra. Esto que en otros momentos me parece que es una de las cosas que me sale bien, que es conectar con las personas y empatizar muy fácilmente. Se me hacía muy difícil, y la pandemia, con esta situación de incertidumbre, además yo lideré el comité de emergencia de la pandemia, con muchas personas en situaciones difíciles. Fue muy difícil para mí desde lo personal, porque bueno, se me jugaban las emociones todo el tiempo, o había que avisar que había fallecido un compañero a un equipo, y tener que estar yo todos los días acompañando, o un familiar o alguna situación, acompañando a los líderes en esas situaciones, se me hizo bastante difícil. El estrés de mucha carga de trabajo, a mí no me estresa mucha carga de trabajo, sino que me entusiasma, me motiva, me gusta tener distintos frentes, me saca de la monotonía, no se me dificulta eso. Y por si faltaba algo, sí, hubieron situaciones muy difíciles que también, por ejemplo, recuerdo cuando llegué acá a España, que al poco tiempo se declaró la guerra entre Rusia. Rusia le declaró la guerra, invadió Ucrania. Y en ese momento también fue muy difícil, porque nosotros teníamos gente en Bielorrusia, que era el corredor por el cual Rusia atacaba a Ucrania. Y pensar en qué puedo hacer yo, cómo puedo ponerme al servicio de la gente, qué podríamos estar haciendo, llegamos tarde, no llegamos tarde, cómo lo hacemos, tratar de resolver la situación lo antes posible. Fue algo también... Un reto muy grande, y donde afortunadamente también sentí que pude hacer algo, porque la organización también se puso a disposición de toda la gente y me habilitó que así fuera, y que pudiéramos accionar muy rápido. Armar un plan de acción muy rápido, pero creo que hay situaciones en las que quizás uno no puede cambiar lo que está ocurriendo, ¿no? Y aplica a un montón de cosas. Sin embargo, sí puede estar para la gente y tratar de aportar el mayor valor, o ser como la mejor versión de uno mismo, o darle al otro el mismo tratamiento que le gustaría que me den. Trato de que ese sea como darle al otro el tratamiento que me gustaría que me den a mí si yo estuviera de ese lado de la mesa. Y todas las mesas son redondas, entonces creer que no te va a pasar no. es iluso. Pero a veces es difícil, porque nadie cree que le va a pasar, o muy poca gente cree que le va a pasar. Es consciente de que es igual de vulnerable que el que tiene al lado. O hay mucha gente que se confunde, que tiene muchas dificultades para leer la realidad, o que... ¿no? Este es un rol que yo tengo hoy, como el rol que tenés vos. Esto es lo que yo hago, este es mi trabajo. Yo no dejo de ser una empleada de la compañía, en la que trabajo hace más de 14 años, pero soy una empleada de la compañía. Pero yo, si hay algo con lo que todos los días trato de estar en paz, es de ser mi mejor versión ante las situaciones difíciles, o tratar de ser, no siempre lo logro, tratar de ser mi mejor versión, ya sea para apoyar a una persona que se va de la compañía y no decide irse, o para acompañar una situación difícil, o para acompañar a alguien que está transicionando a un rol que no eligió. Entonces tratar de ayudar en el crecimiento, y de estar al servicio de la gente, de los líderes, o recomendar determinada cuestión, y a veces
eso implica un replanteo, ¿no? O sea, hoy yo, por ejemplo, sin ir más lejos, me replanteé de algo que hice a la mañana y que no me gustó cómo lo planteé o cómo salió, y bueno, pude afortunadamente volver a la persona y decirle, esto no me salió bien, no me salió como yo quería que me salga, lo debería haber encarado distinto, me doy cuenta que me salió así porque quizá estaba tratando de solucionar algo que no puedo solucionar, que no me corresponde a mí solucionar. Entonces yo puedo recomendar, puedo acompañar, a veces obviamente que sí, pero en este caso no era el caso. Y bueno, creo que tratar de que esa para mí es como importante, porque yo no puedo alterar el resultado en algunas circunstancias. Entonces, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo tratar de que dentro de lo posible estar a disposición y tratar de sentirme bien con lo que hago. Tengo otra pregunta para ti, pero voy a cambiar un poco para ir hacia la otra parte que quería tocar en la entrevista, y es sobre las referentes en el mundo el día de hoy. Como una referente que considero que eres y que eres para muchas personas, me consta. ¿Me podrías mencionar a alguien que haya sido una influencia importante en tu vida? Puede ser una figura pública, alguien de tu familia, alguien que te haya marcado y al que consideres tu primer referente o que te marcó. Sí. Para mí, y un poco como lo vimos ayer en el evento, mi primer referente, yo tuve referentes femeninas muy fuertes porque crecí en una casa muy femenina, ¿no? Mi padre no vivía conmigo, entonces mi madre era mi principal referente, mi abuela era mi referente. Mi madre y mi abuela sobre todo, y mi abuelo también, un referente súper importante. Entonces, y te puedo mencionar personas, muchas, en su gran mayoría mujeres, que fueron muy importantes también, que tuvieron mucha influencia en mí, ¿no? En distintos momentos míos de la vida, pero siempre tuve como una enorme red de contención y admiré a muchas mujeres. Y mi madre fue mi referente porque siempre la admiré y la admiro, su capacidad de trabajo, es una persona muy profesional, se dedica mucho a su trabajo, es una apasionada de lo que hace, su independencia, es una persona muy independiente desde muy chica, sus logros también, como a raíz de mucho trabajo, lo que logró en su vida, cómo salió adelante con 3 hijos sola, cómo se construyó a sí misma profesionalmente y cómo logró su independencia económica, cómo puso siempre la educación adelante, es una gran educadora. Y entonces mi madre en ese sentido. Mi abuela era más una persona de mucha conexión con las personas, como lo soy yo quizá, y una persona muy conectada. Mi abuela, lo que me di cuenta no hace mucho tiempo, porque a veces uno naturaliza cosas, fue mi abuela fue catequista de la cárcel durante muchísimos años. Fue catequista y estaba muy involucrada en toda esa parte de extremo compromiso, y yo tengo muchísimas memorias compartidas. Yo compartía mucho tiempo con mi abuela, entonces íbamos a la cárcel todos los domingos y yo la acompañaba, y bueno, ahí rezaba la misa o compartía la misa con los presos. En aquel momento, estoy hablando hace más de 40 años atrás, no sé, ella se llevaba la correspondencia y la enviábamos en el correo, o les traía algo y compartía una picada con ellos, una cosa rica para comer, o rezaban el rosario.
o cantaban, y se venía a celebrar la misa ahí, y cantaba, mi abuela cantaba en el coro de la iglesia también. Y a mí esa era una ceremonia muy íntima con mi abuela que yo compartía, y además una cosa increíble que me di cuenta hace muy poco tiempo es que mi abuela es la primera persona que a mí me enseñó sobre los sesgos inconscientes, porque cuando yo era chica ya los conocía a los presos, y estos eran presos de pueblo, ¿no? No era una cárcel de máxima seguridad. Y me preguntaba, bueno, primero cómo mi madre me dejaba ir a una cárcel siendo una niña. Muchas cosas que hoy vienen a mi cabeza. Pero una de las cosas que me acuerdo perfecto es que yo le preguntaba a mi abuela, porque ya los identificaba a los presos, qué habían hecho. ¿No? Que había hecho él, que ya lo conocía, ella que la conocía, o alguien más. Y ella me respondía, nunca supe y nunca les voy a preguntar qué hicieron, porque increíble. Para mí son personas que se equivocaron, de la misma forma en la que yo me equivoco, se equivocaron, pero si yo supiera qué hicieron en ese segundo, empezaría a juzgarlos. Exacto. Y si quiero seguir viniendo, no los voy a poder juzgar. Nunca me aguantaría estar en ese lugar de juzgarlos. Entonces, la consigna era que mi abuela lo hizo durante, 25 o 30 años a esto, o más quizá, y nunca supo qué hizo ninguno de los presos a los que ella acompañaba. Y hace poco tiempo me di cuenta y dije, bueno, estaba tratando de, si ella obtenía esa información, evidentemente sus sesgos inconscientes iban a empezar a construir algo que atentaba contra la posibilidad de seguir haciéndolo, desde el lugar que lo hacía, claro. Al menos, ¿no? Entonces, desde el ayudar al prójimo sin ningún interés más que proporcionarle un beneficio. Exacto. Y bueno, después también iba mucho a Cáritas, era una persona con extremo compromiso, ¿no? Eso era algo que me conectaba mucho con mi abuela. Y siempre ahí muy, muy presente, muy... bueno, creo que ayer te lo contaba, ¿no? Mi hermano recordaba una anécdota de mi abuela yéndolo a ver jugar al básquet a todos sus partidos con el bastón subiendo las gradas, pero jamás se perdió un partido. Entonces una persona muy presente, muy comprometida. Y mi abuelo era una persona muy, muy amorosa, y muy divertido, muy pícaro, compartíamos también una rutina que era, íbamos todos los fines de semana al cine los dos solos, y en aquel momento había unas películas que se llamaban continuado, matiné, y metían 3 películas todas juntas, y me encantaba hacer eso con él, y lo hacíamos todos los fines de semana. Mi abuelo me compraba una bolsa de golosinas, después él jugaba al pool en la sociedad italiana, y yo me quedaba a veces mirando la película un rato por mi cuenta, o llevaba amigas. Era como mi plan, era el cine con mi abuelo, y ese era un plan que me parecía súper Era lo máximo. Era lo máximo, no había nada mejor. Esperabas ese momento de la semana. Sí, total. Qué interesante. Y hablando de referentes, si te pregunto sobre el liderazgo, que ya no voy a decir liderazgo femenino, digo liderazgo, con todo lo que significa e implica la palabra, y modelos femeninos, ¿qué me dirías? ¿Qué resaltarías o destacarías sobre estos 2 puntos? Yo creo profundamente que hay una forma de liderar desde lo femenino que tiene que ver con estos atributos quizá que son a veces muy, muy asociados a las mujeres, que a veces podemos tenerlos como podemos no tenerlos, y también pueden tenerlos los hombres cuando lideran, pero hay una forma de liderazgo femenino que no es propio de las mujeres, que tiene que ver con el cuidado, con la empatía, con la conexión, con la emoción, con esa capacidad de conectar y de cuidar, que uno lo asocia más a la figura femenina. Sin embargo, hay mujeres que carecen de esas habilidades, y hay hombres que tienen esas habilidades.
Entonces, creo que mucho tiempo estuvo confundido y se asociaba más a este liderazgo con la figura femenina, y así como se asociaba más al otro tipo de liderazgo con la figura masculina. Pero yo siento que he tenido jefes hombres con los que conecté profundamente, que tuvieron un enorme grado de cuidado hacia mí, de generosidad, que me veían, que me escuchaban. Que eras Mercedes y no un número más. Exactamente, y con un nivel de cuidado y de preocupación genuina por mí, y de visibilizar mis logros, de hacer que yo creyera, que fue espectacular. Y también, por supuesto, creo que el liderazgo es justamente eso, es estar al servicio de la persona, ¿no? De la otra persona. Es interesante porque hace poco compartíamos lo de la fórmula y creo que la confianza es el atributo principal del líder. Y hay una fórmula, ¿no? Que es: confianza es igual a la confiabilidad, es decir, que la credibilidad, es decir, que la persona tenga las credenciales para, ¿no? La habilidad que tenga esa persona para llevar adelante la tarea, más la confiabilidad, es decir, confío en que lo va a repetir sostenidamente, confío cuando lo repite sostenidamente. Entonces ese sostener en el tiempo, más la capacidad de lograr intimidad, que es como esa conexión profunda, esa conexión emocional, dividido la orientación hacia uno mismo. Es decir, que cuanta más orientación hacia uno mismo haya, menos confianza hay. Y creo que me pareció espectacular esa fórmula de confianza, porque tiene tanto que ver con el liderazgo. El que yo llamo liderazgo del siglo XXI, porque es que es el liderazgo que ahora las nuevas generaciones exigen. Total, y no solo es líder aquel que lidera personas per se, digamos, sino que hay muchas formas, o sea, no solo el que tiene un equipo a cargo, hay muchas formas de liderar, ¿no? O sea, liderás, hoy además que trabajamos como en equipos matriciales, hay gente que está liderando, aunque no tenga esa gente a cargo, está llevando adelante algo y está guiando un grupo y está orientando y está comprometiéndose con el éxito de ese grupo, y lo está liderando, quizás sin la necesidad de que formalmente lo esté liderando. Entonces, creo que para mí es uno de los temas que más me apasiona dentro de las organizaciones, es la figura del líder, el impacto que tiene la figura del líder. Creo que es como el eje central sobre el que se construye todo lo demás. Y bueno, obviamente todos sabemos, cuando hay un líder inspirador, aspiracional, que genera este clima dentro de su equipo, este clima de confianza, que ahora se habla mucho de seguridad psicológica basado 100% en la construcción de confianza, entonces pasan cosas espectaculares. Se potencia el talento de la gente. Totalmente, y cuando ocurre lo inverso, también ocurre que la gente no se desmotiva, no quiere trabajar más, se va o se queda absolutamente desmotivada, lo cual a veces es peor que se vaya, y la gente le renuncia a sus jefes, no renuncia a ninguna otra cosa más, porque oportunidades hay muchas, ¿no? Y cada uno puede elegir a dónde va y qué es lo que valora, pero la gente, creo que el nivel de compromiso que se genera cuando hay un buen líder trasciende. Y es medible. Totalmente, sí, sin dudas que es medible. Y las organizaciones lo medimos en general y lo sabemos. Pero creo que ese liderazgo, el tema del liderazgo me parece un tema a estudiar, un tema a trabajar. Para hacer un programa solo sobre este tema, sobre el liderazgo. Y además es como en una compañía cada vez más grande, la capilaridad que tenés solo la lográs a través de los líderes para llegar a la gente. Porque la organización es un constructo social, es un constructo teórico. El líder es el que
el líder es el que impacta, como siempre digo, en el metro cuadrado de la gente, ¿no? Exactamente. Entonces, esa capilaridad de llegar al metro cuadrado la tiene el líder. No, la organización, por supuesto que digamos, va construyendo cultura. ¿Quién construye cultura? Los líderes, a través de las decisiones que toman todos los días. Si los valores están solo en las paredes, cuando los líderes actúan, no descienden de las paredes, inmediatamente hay una contradicción, y la gente detecta las contradicciones muy rápidamente. Entonces, para mí, el liderazgo es el factor clave. Así es. Y algo importante es que la empresa la conforman las personas que forman parte de la misma, ¿sabes? Total. Es importante lo que comentas de los líderes, porque son los que hacen a la empresa. Eso lo hemos hablado muchas veces. No me gusta tal empresa. No es que te guste tal empresa. ¿Quién es tal empresa? O sea, porque son nombres y apellidos los que están detrás de las organizaciones son las personas. Exactamente. Por eso las organizaciones cambian cuando las personas que lideran la organización cambian. No es que la organización cambió, no cambió Coca-Cola, no cambió, la marca sigue siendo la misma, el core del negocio puede ser el mismo, es el mismo en general, se mantiene con el tiempo, el expertise es el mismo, ahora cambian las personas. Cambia la gente. Y los lentes a través de los cuales tomas las decisiones cambian cuando cambian las personas. Exacto. Bueno, ya estamos casi terminando y te quería preguntar varias cositas. Sí. La primera, ¿qué consejo le darías a las niñas que están planteándose formar parte del mundo STEM, hacer una carrera en tecnología? ¿Cuál sería tu consejo para ellas? Yo creo que lo vería desde dos lugares. Una, aquellas que están planteándose hacer una carrera en tecnología, ciencias, matemática, ingeniería, cualquier formato STEM. De lo que se llama STEM, me parece absolutamente espectacular. Los trabajos más calificados, los trabajos de conocimiento intensivo, donde se requieren estas habilidades, los mejores trabajos desde el punto de vista de la empleabilidad y de la propuesta de valor y de las condiciones que ofrecen, están en la industria STEM. Ahora, no solo desde estas ciencias uno llega a la industria de la tecnología, ¿no? O a la industria o a otras industrias que conforman esto. Entonces sí se puede llegar desde muchos lugares distintos. Lo interesante es que en la industria de la tecnología, que es la que más conozco porque es la que nos toca, se transforman realidades, y el poder de impacto que tiene el transformar realidades lo tiene alguien que estudió diseño gráfico, alguien que estudió filología, ciencia política, humanidades, psicología, ciencias de la educación y un montón de otras carreras cuando estás en la industria de la tecnología. Entonces, diría que hay muchas formas de llegar a la industria, a esta industria al menos, a la industria de la tecnología, que se puede llegar desde distintos lugares, que no es unilateral, que sin dudas aquellas que ya de por sí estén apasionadas o les guste. Hace poco alguien me decía, una fortaleza o una habilidad está dada por cómo te sale algo, es decir, si te sale bien, te dicen que se te da bien. Si lo haces frecuentemente, la frecuencia es importante. Y tercero, si te energiza, ¿no? Si te nutre, si te alimenta. Sí. Entonces hay gente que dice, estoy en flow cuando toco la guitarra, porque pueden pasar las horas, me sale fácilmente y me encanta hacerlo, y cuanto más lo hago, mejor me sale, lo disfruto más y por ende le doy una frecuencia y una regularidad. Eso constituye una fortaleza, ¿no? Entonces, quienes tengan ya de por sí estas fortalezas, me parece que explorar, porque también algo que se hace bastante difícil es darle tangibilidad a eso, ¿no? A ver qué posibilidades de trabajo tiene una matemática, qué posibilidades de trabajo tiene una ingeniera industrial, una ingeniera mecánica, una ingeniera civil, una ingeniera informática, una ingeniera de alimentos, muchísimas opciones.
desde ahí surgen como un montón de posibilidades que pueden llevarte hasta desde la investigación, a la docencia, a la aplicabilidad más concreta de eso que aprendiste, ¿no? en un producto o en un servicio, a exportar ese producto o ese servicio o a trabajar para desarrollar la industria local. Hay tantas posibilidades y dimensiones que me parece que lo bueno es tangibilizarlo, tratar de entender, es explorar, es investigar, y hoy con internet está al alcance, digamos, hay tanta información, tanto acceso, hay gente que está haciendo esto. Preguntarle cómo empezaste, cómo fue tu experiencia, qué me recomendás, qué me sugerís, me podés conectar con esta persona que vi que está en tu red de contactos que me interesa. Creo que hay muchas formas de llegar a conocer más hoy, y está digamos, algo también espectacular de internet es la democratización de toda esa información. A veces es excesiva, sí, y lo difícil es encontrarla, pero creo que existen todas estas oportunidades. O sea, que tratar de tangibilizar y también tratar de que sea experiencial. Hoy muchas industrias ofrecen un día para ver cómo es un proyecto en Globant, de qué se trata, cómo es construir software, a ver qué se hace para construir software. Entonces creo que tratar de generar todo esto experiencial y buscar las experiencias, si uno está interesado o está explorando o cree que su vocación viene por ese lado, lo que está claro es que tiene que darte fuego, en el sentido de que te apasione, de que te guste. Y si te da fuego o crees que te podría llegar a dar ese fuego, tratar de buscar, obtener más información y tratar de que sea lo más experiencial posible, ¿no? Porque se va a parecer más a la vida real. Totalmente. Bueno, Mechi, un libro que recomendarías a la gente que nos escucha. Solo uno. Me encantó 1000 soles espléndidos de Husseini. Es un libro que recuerdo que me impactó muchísimo. ¿Una película? La vida es bella. Oh. ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? Bueno, amo el cine, como ya conté, y también me encanta mucho leer. Me gusta también aquí mucho, que he leído a Rosa Montero, Mujeres que leían. Es un libro que leí recientemente y que me encantó, que no lo conocía, cortito, y me pareció increíble. Me inspiró muchísimo. No, yo no conozco ninguno de los dos que has mencionado, así que me los escribiré, sí, y a los que nos están escuchando, sí, también les dejaremos la información por si están interesados en leerlo. Sí, me encantó el de Rosa Montero. Estoy a punto de leer uno, pero todavía no lo leí, que pinta muy bien, que se llama Gratitudes. ¿Nombre tiene? Sí, que me llamó mucho la atención. Y me encanta ir por las librerías y siempre tengo material de lectura. Lamentablemente deseo más de lo que logro. Me gustaría leer más y más rápido, sobre todo más rápido para poder leer más, pero lo disfruto mucho la lectura. Y cine, me apasiona el cine, me gusta mucho no me gusta la ciencia ficción, así que de ciencia ficción no voy por ese lado, pero sí, esta es una de las películas, creo que más me impactó, porque la capacidad de convertir lo adverso en bello, y la forma en la que está contada la película y la belleza de los personajes me pareció increíble. Así que por eso. Una frase con la que nuestra audiencia se quede de todo lo que hemos hablado hoy. Una frase. Yo creo que la gratitud para mí es también una forma de belleza, ¿no? De ver de ver lo bello y de dar gracias. Me parece que es algo que nos olvidamos con mucha frecuencia de las oportunidades, de poner en balance esto que te acabo de contar, que cuando uno lo cuenta, se da cuenta y le da
le da el peso, le da el valor, pero muchas veces muchas cosas en nuestras vidas nos pasan así como en piloto automático, las naturalizamos. Entonces para mí es como importante hacer este ejercicio de gratitud todos los días. Este año, bueno, vos ya lo sabés, me tatué, mi hija me acompañó a tatuarme y no soy una persona a la que le gusten los tatuajes, y esta es la palabra que elegí para tatuarme porque creo que es dar gracias por las oportunidades, por la gente que nos cruzamos, por los aprendizajes, por los desafíos, por todo lo que nos va conformando, ¿no? Y creo que es como mi palabra. Yo tengo una amiga personal que ha sido mi coach mucho tiempo, que se llama Helena Costa, que me decía, hay un dicho en inglés que dice que las palabras generan hechizos, no tienen hechizo, tienen el poder de hechizar. Y yo creo que así es. Entonces tenemos que ser muy conscientes de las palabras que usamos, y me encanta esta, y trato de que así sea en la vida. Así que bueno, muchas gracias por esta muchas charla. Gracias me encantó. a ti. Muchas gracias a todos. Es el primero, espero, de muchos. Quiero agradecer también a Radio Global Coach y PNL, que nos da la oportunidad de poder traer a gente tan increíble como Mechi, de la que podemos aprender un montón. También quiero dar las gracias a Globan, que nos ha cedido el espacio hoy para hacer esta primera entrevista. Y nada, y por último me presento. Soy Celiana Carreño Hernández y espero poder seguir visibilizando a la cantidad increíble de mujeres talentosas que existen en el mundo y que necesitan ser escuchadas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.